Nunca imaginé que algo tan monótono como vigilar cámaras de seguridad podría desbaratar mi existencia. Mi vida, hasta entonces, era un eco silencioso de las calles que observaba, un murmullo constante de lo predecible. Pero eso fue antes del 9 de mayo de 2042, el día en que el tiempo, esa fuerza inmutable que rige cada aliento y cada latido, simplemente se detuvo. Y yo, Luis Andrade, un humilde operador en un centro de monitoreo, fui el único que siguió moviéndose. Mi puesto era una burbuja de aislamiento, un pequeño universo de pantallas parpadeantes que proyectaban un sinfín de fragmentos de vida urbana. Robos menores, coches mal aparcados, perros callejeros persiguiendo sombras. La rutina era tan predecible como el amanecer. Las horas se arrastraban, marcadas solo por el zumbido constante de los servidores y el leve clic de mi ratón. Era un trabajo que no exigía más que paciencia y una mirada atenta, una existencia sin sobresaltos, casi invisible. Me sentía como un fantasma en la máquina, un observador perpetuo, pero nunca un participante activo en el gran tapiz de la ciudad. La soledad era mi compañera más fiel, y el silencio, mi banda sonora. Era una vida pequeña, contenida, y en mi ingenuidad creí que así sería siempre. Pero ese día, la monotonía se hizo añicos. A las 3:14:22 de la tarde, la ciudad era un hervidero de vida. El murmullo de las conversaciones, el claxon impaciente de los taxis, el eco de risas infantiles en el parque. Una mujer levantaba una botella de agua a sus labios. Un hombre de negocios cruzaba la calle con paso apresurado. Un niño, con la boca abierta en una carcajada, perseguía a una paloma. Era el pulso normal de la vida, capturado en miles de píxeles, una sinfonía de movimiento y sonido. Y entonces, a las 3:14:23 de la tarde, todo se detuvo. No fue un corte de energía, ni un fallo en el sistema. Fue un silencio absoluto, tan profundo que sentí como mis propios latidos resonaban en mis oídos. Las pantallas, que un segundo antes mostraban el caos ordenado de la ciudad, ahora exhibían una serie de imágenes fijas, como fotografías de alta resolución. Mi primer pensamiento fue un error técnico, un glitch masivo. Me incliné hacia adelante, mis ojos escudriñando los detalles, buscando la señal de un reinicio. Pero el mundo exterior, el mundo más allá de mis monitores, también se había congelado. El viento ya no susurraba entre las hojas de los árboles. El humo de un cigarrillo se había petrificado a medio camino de su ascenso. Los coches estaban varados en medio de la avenida, sus luces delanteras brillando en un instante eterno. Las personas, esas figuras que un momento antes estaban llenas de vida, ahora eran estatuas de carne y hueso, capturadas en poses naturales, sus expresiones congeladas en el tiempo. La mujer con la botella de agua, el hombre cruzando la calle, el niño riendo, todos eran esculturas de un museo macabro. Toda la ciudad, Dios mío, toda la ciudad, congelada. Pero yo podía parpadear, podía respirar, podía mover mis manos. Mi corazón, que un momento antes latía con la calma de la rutina, ahora martilleaba contra mis costillas, un tambor frenético que anunciaba lo imposible. Me levanté de mi silla, mis piernas temblaban, pero se movían. Me acerqué a la ventana del centro de control, mis ojos fijos en la escena surrealista que se desplegaba ante mí. Era como caminar por una pintura, un lienzo tridimensional, donde cada elemento había sido inmovilizado con una precisión aterradora. Extendí una mano, dudando, y toqué el cristal frío. El mundo exterior era un cuadro, pero yo era el pincel que aún se movía. La sensación de ser el único en movimiento,
el único consciente en un universo petrificado. Era abrumadora. Una mezcla de terror y una extraña, solitaria fascinación me invadió. ¿Por qué yo? ¿Por qué no ellos? La pregunta resonaba en el silencio denso, sin respuesta. El fenómeno duró 7 segundos exactos. Lo sé, porque todas las cámaras tenían la misma marca de tiempo, un sello digital inquebrantable, de 3 horas 14 minutos 23 segundos. 0 a 3 horas 14 minutos 30 segundos. 0. El mundo entero se detuvo. Luego, tan abruptamente como había comenzado, el tiempo volvió a fluir. La mujer terminó de beber. El hombre continuó su paso. El niño siguió corriendo, su risa ahora audible. Para ellos, nada había pasado. El universo había dado un salto imperceptible, un parpadeo en la continuidad que solo yo había presenciado. Pero yo lo vi, y no fui el único. Ese mismo día, la noticia se propagó como un incendio forestal. Gobiernos, medios de comunicación, redes sociales, todos se hicieron eco del evento global. Cámaras de todos los países lo captaron. Tokio, Nueva York, Madrid, Buenos Aires, Nairobi, Moscú, el mundo entero quedó inmóvil por 7 segundos. La explicación oficial fue un eufemismo tranquilizador. Anomalía electromagnética temporal, una frase vacía, diseñada para calmar a las masas. Pero yo sabía que era una mentira, porque en mis grabaciones algo más apareció, algo que la explicación oficial no podía abarcar, algo que solo yo, el operador invisible, había tenido el privilegio o la maldición de presenciar. Rebobiné las grabaciones una y otra vez. Mis dedos temblaban mientras buscaba la anomalía. Y ahí estaba. A las 3:14, 26 segundos de la tarde, justo en la mitad del congelamiento, en una de las cámaras de la plaza central, apareció una figura. No surgió de la nada, sino que simplemente por estaba allí, como si siempre hubiera sido parte del paisaje, pero solo visible cuando el tiempo se detenía. Era delgada, alta, con una piel grisácea, casi metálica, que reflejaba la luz de la tarde de una manera antinatural. Se movía con una lentitud deliberada, una gracia inquietante, deslizándose entre las personas congeladas como un espectro. No caminaba, sino que se desplazaba, su forma etérea apenas perturbando el aire inmóvil. Parecía examinarlas, sus movimientos metódicos, casi científicos, como un entomólogo estudiando una colección de insectos. Pero lo peor fue su rostro. No tenía ojos, ni boca, ni nariz. Solo una superficie lisa, brillante, como un espejo pulido que reflejaba distorsionadamente el mundo a su alrededor. Era una ausencia, una negación de la forma humana, y esa vacuidad era más aterradora que cualquier monstruosidad. La figura se detuvo frente a la niña congelada, la misma que un momento antes reía persiguiendo una paloma. Con una lentitud exasperante, levantó una de sus manos, larga y delgada, y la colocó suavemente sobre la cabeza de la niña. No hubo violencia, no hubo agresión, solo un contacto frío y mecánico. Era como si la estuviera escaneando, absorbiendo información, desentrañando los secretos de su existencia. Mi aliento se quedó atrapado en mi garganta. ¿Qué era esa cosa? ¿Qué hacía? La escena era una violación silenciosa, una intrusión en la santidad de la vida humana. Y entonces, la figura giró lentamente la cabeza, su superficie pulida capturando mi reflejo distorsionado en la pantalla, directamente hacia la cámara, directamente hacia mí, como si supiera que estaba viéndolo, como si hubiera sentido mi mirada a través de la distancia y el tiempo. Un escalofrío helado recorrió mi columna vertebral, un terror primario que me dejó inmóvil en mi silla. Era una conexión imposible, una mirada sin ojos que me penetraba hasta el alma. Y entonces, en la pantalla, apareció un mensaje que no venía del sistema.
una superposición digital que no podía ser explicada. Hora incorrecta. Después, la figura desapareció tan misteriosamente como había aparecido, dejando solo el eco de su presencia y el terror grabado en mi mente. Desde ese día, algo empezó a seguirme. No era una sombra física, sino una presencia intangible que se manifestaba en pequeñas, pero aterradoras, anomalías. Mis relojes, sin importar si eran digitales o analógicos, se atrasaban 7 segundos exactamente todos los días, un recordatorio constante de la interrupción. Mi teléfono se reiniciaba cada vez que intentaba grabar la hora exacta del suceso, como si una fuerza invisible quisiera borrar la evidencia. Mis cámaras personales, las que había instalado en mi apartamento para mi propia seguridad, mostraban sombras fugaces detrás de mí, figuras indistintas que no aparecían cuando me giraba para mirar. Era una persecución silenciosa, una tortura psicológica que me estaba volviendo loco. Cada crujido en la noche, cada parpadeo de las luces, me hacía saltar, mi corazón latiendo con la anticipación de lo desconocido. La soledad que antes me definía ahora se había convertido en una prisión, un espacio donde no había escapatoria de la vigilancia de esa cosa. Empecé a dudar de mi propia cordura, a preguntarme si todo era un delirio, una alucinación inducida por el estrés y la falta de sueño. Pero las pruebas, por sutiles que fueran, estaban ahí, grabadas en el tejido de mi realidad. Y cada madrugada, a las 3:14 de la mañana, recibía la misma notificación en mi teléfono, un mensaje que aparecía de la nada, sin remitente, sin explicación. No eres parte del tiempo. Era una sentencia, una declaración de mi exclusión de la realidad tal como la conocía. No sabía qué significaba, ni por qué yo me había movido mientras todos quedaron congelados, ni por qué esa cosa me había visto. Pero la verdad, una verdad aterradora, se estaba revelando lentamente, y yo era su único testigo. La paranoia se había convertido en mi sombra constante. Cada día era una lucha por mantener la cordura, por encontrar una explicación, por escapar de la sensación de ser observado. Pero hace 2 noches, la realidad me golpeó con una fuerza brutal que me heló la sangre. Estaba en la cocina, preparando un té para calmar mis nervios, cuando el mundo se detuvo otra vez. Esta vez, solo duró 3 segundos, un parpadeo más breve, pero no menos aterrador. Y ahí estaba, parada en el pasillo de mi propio apartamento, a pocos metros de mí, la figura, inmóvil, observándome con su rostro liso y pulido. Su superficie, brillante, reflejaba mi cara aterrorizada, una máscara de puro pánico. No había sonido, no había movimiento, solo la presencia opresiva de esa entidad en mi espacio más íntimo. Mi corazón se detuvo, mis pulmones se negaron a respirar. Era la encarnación de mis peores pesadillas, una manifestación de lo inexplicable que había invadido mi santuario. El tiempo se estiró en un instante eterno, cada milisegundo una agonía, y cuando el tiempo volvió, la figura ya no estaba, pero dejó un mensaje en mi teléfono, escrito como si yo mismo lo hubiera tipeado. Una voz que no era la mía, pero que resonaba en mi mente. Te falta poco. Hoy es 10 de mayo. Son las 3:13 de la mañana mientras escribo esto. Mis dedos temblan sobre el teclado, la luz de la pantalla iluminando mi rostro pálido. Mi reloj de pulsera ha empezado a vibrar con una intensidad inusual, un zumbido bajo que se siente en mis huesos. Las luces de mi apartamento parpadean, la energía eléctrica luchando por mantenerse estable, como si la realidad misma estuviera a punto de desmoronarse. Siento el silencio, ese silencio denso, absoluto, que precede al congelamiento. Es un silencio que no es la ausencia de sonido,
sino la presencia de una quietud antinatural, una presión en el aire que anuncia lo inevitable. Mis ojos están fijos en el contador de tiempo en mi pantalla. Cada segundo que pasa es un latido de mi propio final. Si ves este mensaje, significa que tuve razón. El tiempo no es lo que creemos. Hay algo o alguien manejándolo, tejiendo y destejiendo la tela de la existencia a su antojo. Y no le gusta que yo siga moviéndome. No le gusta que haya presenciado su secreto. No le gusta que sea una anomalía en su diseño perfecto. Y ahora viene a por mí. 3:13:593:14:14:01. El mundo se está deteniendo